Vimos la vez pasada el concepto de vector gradiente. Teníamos que el gradiente de una función por ejemplo, de 3 variables, aunque el concepto también existe para 2 variables, es un vector que contiene las 3 derivadas parciales, o la cantidad de derivadas parciales correspondiente al número de variables. Vimos también que geométricamente el vector gradiente, si yo tengo una superficie, algo así, dada por la ecuación f de x y z igual 0. Ya esto es más estrictamente 3 variables, porque si fueran 2 variables no sería una superficie, sería una curva, pero ahorita les hago la indicación que pasen 2 variables. Y ustedes tienen un punto P en la superficie. Entonces el vector gradiente de f evaluado en ese punto P es un vector que es perpendicular a la superficie. Y con ese vector definimos dos cosas. Definimos el plano tangente y la recta normal. ¿Ok? Entonces, con esas cosas trabajamos la vez pasada. Cómo calcular el plano tangente y la recta normal. ¿Qué pasa en 2 variables? Si f es una función de 2 variables, entonces una ecuación de la forma f de x y igual 0 es una curva. No sé, por ejemplo, algo así. Y un ejemplo de eso sería x a la 2 más y a la 2 menos 1 igual 0. Vean que eso es una función de 2 variables igual a 0, y esto me define una circunferencia. Entonces, usualmente una ecuación de 2 variables igual a 0 o una constante me genera una curva, mientras que una función de 3 variables igualada a 0 o una constante me genera una superficie. Pero la idea es parecida. Si yo tengo un punto P y yo calculo el gradiente de P, perdón, el gradiente de la función en el punto P, me va a dar un vector que es normal, perpendicular a la curva. Entonces la idea es muy similar. Es la misma idea. Nada más que usualmente se trabaja en superficies, porque la idea de rectas normales o de direcciones normales se trabajó en cálculo 1 de una manera un poco más sencilla, por medio de la pendiente de la recta tangente. Pero la idea es la misma en 2 variables. Ok, pero bueno. Entonces, el gradiente también me sirve para calcular otro concepto importante a la hora de derivar. No sé si recuerdan que les mencioné que si yo tengo una superficie, imaginemos que es una superficie que modela una montaña o algo así. Imaginemos que la superficie es como una montaña. Ok, voy a dibujar los ejes para tener una idea de la perspectiva. Entonces, si yo tengo un punto acá, voy a ponerle P.
y yo de ese punto me voy a su imagen, esa sería la imagen, yo puedo tratar de caminar en dirección paralela a el eje X. Sería, por ejemplo, digamos que caminar de sur a norte. Entonces, caminar de sur a norte genera un camino en la montaña. Pero caminar de este a oeste genera otro camino. Por ejemplo, de oeste a este en ese caso. Y las derivadas parciales son precisamente las pendientes. Bueno, ya ahí tapé todo el dibujo que hice. Pero, por ejemplo, esta recta tiene pendiente la derivada parcial con respecto a x en el punto P. Y esta recta, la que resulte del camino preciso ahí, tiene pendiente derivada parcial con respecto a y. ¿Ok? Entonces, ese es el significado como de las derivadas parciales. Estoy viendo la razón de cambio en una dirección determinada. Pero, o sea, ¿qué pasa si yo no quiero caminar con solo esas dos direcciones, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero caminar en un ángulo de 30 grados, en un ángulo de 45 grados? Es decir, que estoy sobre la montaña y quiero caminar, qué sé yo, en esta dirección, porque simplemente hay camino en esa dirección. ¿Cuál sería la pendiente en esa dirección? Entonces, para eso existe el concepto de lo que se llama derivadas direccionales. ¿Ok? Eso me va a dar precisamente la pendiente o la razón de cambio en una dirección determinada. Ok, entonces hay una definición formal. Definición, la derivada direccional de f en el punto P en la dirección U, y aquí voy a pedir que U sea un vector unitario, es, ahora la notación que usualmente yo uso es la siguiente, de un subíndice U en P, eso, perdón, du de F en el punto P. Eso quiere decir derivada en la dirección U de la función F en el punto P. Y la definición formal, que no vamos a usar, pero para que la tengan como parte de las notas, es el límite cuando h tiende a 0 de f de p más hu menos f de p entre h. Otra notación para esta derivada es f sub u en p. O sea, lo que me dice el límite es lo siguiente. Recuerden que las derivadas parciales era aumento en h la dirección hacia la cual estoy caminando. Y si que era la derivada parcial con respecto a y, aumentaba solamente el y en h. Estoy al punto P, le estoy sumando h veces toda una dirección. Es decir, del punto P me estoy moviendo una distancia h
en una dirección. Vean que este h está multiplicando al u, o sea, está multiplicando todas las coordenadas de esa dirección. Y el h, la idea es que hago el límite cuando tiende a 0. Entonces estoy tomando p más un pequeño aumento en cierta dirección menos la imagen en p. Entonces ahí me queda una razón de cambio en cierta dirección. ¿Ok? Y de nuevo el resultado es ese. La interpretación geométrica es que estoy sacando la dirección o la razón de cambio en una dirección predeterminada. Ok, la definición no nos va a servir de mucho. La idea es que que encontremos una fórmula de calcularlo. Y por dicha hay una fórmula sencilla para calcularlo. Lo voy a poner en forma de teorema. Lo voy a poner así. La derivada parcial en la dirección u de la función f en el punto P va a ser simplemente el gradiente de f en el punto P, producto punto con la dirección u. El resultado de una derivada direccional es un escalar, porque es una razón de cambio. ¿Ok? Entonces, este teorema me da la fórmula para calcular una derivada direccional. Básicamente, el gradiente de la función en el punto por la derivada en el punto. Perdón, Profe, por la dirección. profe, una pregunta. Ajá. Entonces, en el caso de esta derivada direccional f de p, el gradiente de p, Ajá. bueno, en este caso u, ¿cuál dirección era u? Es que se lo dijo, creo que se me preguntó que la compu en ese momento. U es una dirección dada. U es la dirección en la que usted quiere moverse. Y entonces, en este caso, eso sería qué tanto cambia digamos, las curvas de esa montaña, por ejemplo, usando el Ajá. ejemplo de la montaña, con respecto a la dirección a la que yo quiero moverme. Exactamente. O sea, por ejemplo, Ok, si U es un vector que apunta a 45 grados con respecto al eje X, una cosa así, sería la razón de cambio de si usted se mueve en esa dirección. ok, Básicamente está eso. bien. Ujú. Es Gracias. cómo cambia el gráfico de la función al moverse en una dirección dada. Ok, Cuando se refiere a un escalar, ¿es la multiplicación o en sí la gradiente? Todo, la multiplicación, ¿verdad? El gradiente y U son ambos vectores, entonces el producto punto es un escalar. Voy a ponerlo así. Gracias. Ok. Ya casi paso la página. Algo importante acá es el hecho de que el vector U, usualmente cuando se dice dirección, el vector U se utiliza un vector unitario. Entonces, eso es importante. Usualmente las direcciones se trabajan como vector unitario para tener algo unificado. Porque aquí, o sea, hay infinitos vectores en una misma dirección, ¿verdad? Pero cuando se dice la dirección, se refiere usualmente a la versión normalizada del vector. Entonces voy a poner un ejemplo. Voy a pasar la página y voy a poner un ejemplo. Hallar la derivada direccional de f de xy igual x seno de y a la 2 más x a la 3y a la 2 en el punto 1 raíz de pi. Eso es una función de dos variables.
En la dirección del vector, v igual 3,2. Ok, ese es el ejemplo. Entonces, para calcular la derivada direccional, necesitamos 3 datos. De acuerdo con la fórmula, necesitamos el gradiente de la función, el punto P y la dirección U. Entonces, necesitamos evaluar ese gradiente en el punto P y luego sacar el producto punto con la dirección U. Ok, entonces empecemos por sacar el gradiente. Son las derivadas parciales. Con respecto a x, la derivada de este término es, vean que esto es x por algo que depende solo de y, entonces esto es una constante. La derivada sería la constante seno de y a la 2 más, y la derivada de esto con respecto a x es 3x a la 2y a la 2. Y la segunda entrada, la derivada de esto con respecto a y, el x es una constante, entonces se arrastra la constante, y la derivada de seno de y cuadrado es una regla de la cadena, ¿verdad? Entonces sería coseno de y cuadrado por la derivada de lo de adentro, que es 2y. Entonces eso sería x coseno de y cuadrado por 2y. Más, y la derivada del segundo término es simplemente la constante x a la 3 por y a la 2. Entonces sería 2x a la 3y. Ese es mi gradiente. Y necesito evaluar eso en el punto 1 raíz de pi. En el punto 1 raíz de pi, eso sería, vean que me queda aquí seno de pi, más 3 por 1 a la 2 por, bueno, voy a ponerlo todo así, raíz de pi a la 2. Aquí me quedaría 1 coseno de pi por 2 raíz de pi, más 2 por 1 a la 3 por raíz de pi. Ese punto es evaluar directamente, ¿verdad? ¿Perdón? Esa parte es evaluar directamente, nada más meter Sí, exactamente. Evaluar. X y... Okay. Sí, exactamente. Ok, entonces para simplificar un poco, seno de pi es 0. Aquí me queda 3pi. Coseno de pi es menos 1. Entonces aquí me queda menos 2 raíz de pi y aquí me queda 2 raíz de pi. Entonces vean que eso me da 0 cuando simplifico. Ok. Ahora, algo importante aquí. Vean que me están diciendo la derivada direccional de f en el punto P en la dirección de este vector. Este vector no es un vector unitario. ¿Cuál sería la dirección de v? La dirección es el vector unitario que está en la misma dirección. Entonces la dirección de v es u igual v entre norma de v. En ese caso es 3,2 entre la norma de 3,2 o sea que la dirección es, la norma de 3,2 es raíz cuadrada de 3 a la 2, 9 más 2 a la 2, 4. Entonces sería 3 entre raíz de 13
2 entre raíz de 13. Por lo tanto, la derivada direccional que me están pidiendo es igual a, bueno, voy a poner la fórmula, gradiente de f en el punto P, punto, la dirección U, y eso es 3pi 0 punto 3 sobre raíz de 13, 2 sobre raíz de 13, y eso es 9pi raíz de 13. ¿Ok? Entonces, ese es el valor de la derivada direccional. ¿Preguntas hasta ahora? Profe, Ajá. como la derivada direccional lo que me da es el valor de de un escalar, Ujú. entonces se interpreta, de esa razón de cambio se interpreta como, bueno, como una magnitud nada más. O sea, no. Exacto, es una magnitud. Gráficamente sería la pendiente de la recta tangente Ah, ok. en esa dirección. Ok. Ujú. Gracias. Profe, Ajá, siempre tengo que normalizar el vector entonces. correcto, siempre. Ujú. Entonces, siempre tienen que fijarse que la dirección es un vector unitario. Vean que aquí no dice la dirección tal, sino la dirección del vector, y la dirección de un vector es su normalización. Voy a ponerlo aquí como nota. Nota, la dirección de un vector v es su normalización. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Entonces, el concepto de derivada direccional es muy sencillo, o sea, y la fórmula es muy sencilla, ¿verdad? Es calcular todas las derivadas parciales de la función, evaluarlas en el punto, tomar su vector gradiente y sacar el producto punto con la dirección que está, con el cuidado de que la dirección tiene que ser un vector unitario. Ahora, otro concepto relacionado con derivada direccional. Supongamos que, bueno, vuelvo al ejemplo de la montaña. Bueno, ese es el gráfico de una función que representa una montaña. Ok. Yo estoy en un punto. Yo estoy en un punto P en la montaña. Y quiero saber, quiero seguir subiendo, por ejemplo, o quiero bajar, y quiero saber cuál es la forma más rápida de hacerlo. Por ejemplo, yo sé que por acá, si subo por acá, bueno, de acuerdo con mi dibujo, ¿verdad? Pareciera que es como la forma más difícil de subir, porque la pendiente es más elevada. Pero si camino como por un ladito, una cosa así, quizá la pendiente es menos elevada. Pero ahora, eso es en un punto dado. Entonces está el concepto de, dado un punto, en cuál dirección la pendiente es más grande y en cuál dirección la pendiente es más pequeña. Ahora, el concepto es que si yo estoy en un punto, como esto es un análisis puntual,
Si la pendiente aquí es mayor, si la pendiente aquí tiene un máximo, la dirección opuesta va a tener un mínimo. Es decir, si estoy en una parte que tiene una pendiente muy alta, hacia abajo la pendiente va a ser muy alta. Entonces esos conceptos van a ser opuestos los unos de los otros. Entonces, vamos a ver que se puede calcular la dirección de crecimiento más rápido y de crecimiento más rápido. O sea, en qué dirección hay una mayor pendiente o hay una mayor derivada direccional, o en qué dirección hay una menor derivada direccional. Ok. Para ver más o menos cuáles son esas direcciones, me voy a la fórmula. Bueno, voy a recordar lo siguiente, nada más. Si yo tengo dos vectores, voy a ponerles alfa y beta. Y zeta es el ángulo entre alfa y beta. Entonces tengo la siguiente fórmula. El coseno de zeta es igual a alfa punto beta entre norma de alfa, norma de beta. Eso es una formulilla, no sé si la vieron en algún momento en álgebra lineal o en algún otro curso, pero esa es la fórmula para el ángulo entre dos vectores. Si yo despejo de ahí, me queda, por ejemplo, que alfa punto beta es igual a norma de alfa, norma de beta, por el coseno entre los dos vectores, del ángulo entre los dos vectores. Entonces, si yo aplico eso a la fórmula de la derivada direccional, tengo lo siguiente. La derivada direccional de f en una dirección o un punto P. Perdón, es que estoy escribiendo cosas raras. La derivada direccional es el gradiente de f en el punto P, punto la dirección u. Si aplico esta formulilla con este vector como alfa y este vector como beta, yo lo que obtengo es que eso es la norma del gradiente de f por la norma del vector u por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Ok. Y recordemos que la norma de este vector es 1, porque es un vector unitario. Entonces, esto es simplemente la norma del gradiente por el coseno del ángulo. O sea que la derivada direccional siempre va a ser la norma del gradiente por el coseno del ángulo entre dos vectores. Pero aquí lo importante es, si yo tengo un fijo P, vean que esta formulilla de acá no depende de la dirección, sino solamente del ángulo. ¿Cuándo alcanza un máximo esta fórmula? Cuando este valor, o sea, de nuevo, voy a considerar esta norma como fija, como constante, que yo estoy en un punto P
y me interesa saber en qué dirección o en qué ángulo esta cosa es el mayor valor posible. ¿Cuándo alcanza esto un máximo? ¿Para qué valor? Para 0 o 180. No, Para 180 mínimo, perdón. Para 0, ¿verdad? Para 0, el coseno vale 1. O lo podemos ver así. El coseno siempre está entre menos 1 y 1. Entonces, esto alcanza un máximo valor cuando está en 1 y un mínimo valor cuando está en menos 1. ¿Ok? Entonces, voy a poner que alcanza un máximo. Alcanza un máximo para P fijo. Si, voy a ponerlo así, si el coseno es igual a 1. Ya casi paso la página. Y que el coseno sea 1 quiere decir que esto es igual a 0, que el ángulo es igual a 0. ¿Qué quiere decir que el coseno entre dos vectores sea 0? Perdón, que el ángulo entre dos vectores sea 0. Van en la misma dirección. Que van en la misma dirección. Entonces, quiere decir que el gradiente de f en el punto P voy a ponerlo, va en la misma dirección o tiene la misma dirección que U. En otras palabras, U es igual al gradiente normalizado. Porque recuerden que era la dirección U. O sea, la dirección U es de todos los vectores que tienen esa dirección, es la normalización. Cuando ustedes agarran cualquier vector en una dirección y lo normalizan, les queda exactamente el mismo vector. Entonces, cuando ustedes normalizan el gradiente, les queda el vector U. Es decir, que la dirección de más rápido crecimiento, en un punto P es quiero ponerle un nombre, voy a ponerle UM igual gradiente de f en el punto P sobre la norma del gradiente de f en el punto P. En otras palabras, cuando la dirección es el mismo vector gradiente, ustedes alcanzan el máximo posible en la derivada direccional. Entonces, como es la dirección de más rápido crecimiento, en esa dirección la derivada direccional es el máximo posible. Entonces, la derivada direccional máxima es cuánto da la derivada direccional en ese caso. En la página anterior vimos que el máximo que esto agarra es cuando el coseno es 1. O sea que la derivada direccional en ese caso es la norma del gradiente. Entonces la derivada direccional máxima es la norma del gradiente. O sea, si ustedes están en un punto y conocen de alguna forma la función que modela la superficie en la que se están moviendo, si ustedes van en la dirección del gradiente, ahí es donde se encuentra la derivada direccional máxima. Hay que tener, porque vimos que el gradiente era perpendicular, pero ahorita les doy cuál es la diferencia sutil entre esto y la parte anterior. Pero en un momento voy a mencionar qué pasa con el mínimo.
Entonces, como norma gradiente f en p por coseno de zeta tiene un mínimo cuando coseno de zeta es igual a -1, o lo que es lo mismo, cuando el ángulo es 180 grados, o pi. Quiere decir que la dirección opuesta, o sea, que el ángulo entre dos vectores sea 180 grados, es que van en direcciones opuestas. Entonces, voy a copiar esto de acá, para no tener que volver a escribir todo. Entonces, la dirección de más rápido de crecimiento en un punto P es el negativo del anterior. Sería el negativo, hace que el ángulo vaya en la dirección opuesta. Y la derivada direccional mínima es el negativo de esa norma. ¿Ok? Entonces son opuestas el una de la otra. Y cuando uno ve el dibujillo en la montaña, la idea es un poco más clara de que si ustedes ven hacia arriba y ven una cuesta muy alta, entonces si ven hacia abajo ven una cuesta muy, muy empinada. Pero estamos hablando en un punto en específico, donde la función es derivable. O sea, si hay cambios bruscos, es decir, que vengan una parte recta y luego necesito agregar una página. Ya voy a hacer algo aquí primero. Necesito agregar más páginas. Profe, ¿se puede volver un toque? Sí, es que estoy agregando más páginas al documento. Y ahora sí. Acá. Sí, Ok. listo, profe, muchas gracias. Ok. Lo que les decía sobre, porque vimos que el vector gradiente era perpendicular, pero la cuestión es a qué es perpendicular. Y eso es la diferencia entre lo que es una función y una ecuación. Entonces, ¿cómo lo digo? Una superficie, es decir, si yo tengo, voy a escribirlo como una nota aclaratoria. Si yo tengo una superficie, si una superficie está dada por f de x, y, z igual 0, entonces el gradiente de f en un punto P es perpendicular a la superficie en el punto P. Pero lo que les quiero decir aquí es que hay una diferencia entre esto y una función, ¿verdad? Esto no es una función, es una ecuación. Una ecuación es una función igualada a una constante. ¿Qué es una función? La función es la maquinita que lee a un punto x, y, z, le asigna un tercer valor w. O sea, por ejemplo, ¿qué quiero decir cuando digo que la superficie está dada por esto? Que es algo como, por ejemplo, voy a poner algo un poquito más, algo así, por ejemplo, x a la 2 más y a la 2 menos z
es igual a 0. Eso es, por ejemplo, un paraboloide. Pero vean que es una ecuación de 3 variables igualada a 0. O sea, esto es una Profe, ecuación. ¿podría repetir? Es que se me fue el internet. ¿Desde dónde? Antes de que escribiera la nota. ¿Escribiera qué, perdón? La nota. Porque anteriormente hemos mencionado que el gradiente era perpendicular a una superficie, pero la idea es perpendicular, o sea, porque digamos, si ustedes leen esto y lo comparan con lo que vimos la vez pasada, caminar en una dirección perpendicular es como que estén aquí en la montaña y salgan volando, ¿verdad? No tiene que ver con, habíamos visto que el gradiente era perpendicular, entonces es como que ustedes estén acá y caminen en esa dirección. Y usualmente no se puede. Entonces lo que quiero ver es cuál es la diferencia entre esto que estoy diciendo ahora y lo que había dicho la vez pasada. Entonces voy a como explicar más o menos la diferencia entre los dos tipos de superficie. Más o menos. Perfecto, sí, gracias. Ok. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que el concepto de que el gradiente era perpendicular está relacionado cuando la superficie está de esta forma. Vea que esto es una función de 3 variables. Función de 3 variables igualada a 0. Y cuando yo igualo una función a una constante, eso es lo que se llama una ecuación. Bueno, una ecuación es una igualdad de dos cosas, pero cuando yo agarro una función y la igualo a una constante, eso me da una ecuación. Ok. Ahora, esta cosa de acá es un paraboloide. Que tiene un gráfico, un paraboloide, según lo que vimos las únicas clases presenciales que tuvimos. Ese paraboloide en particular, vean que eso, si yo paso el z para el otro lado, me queda z es igual a x a la 2 más y a la 2, entonces es un paraboloide de esta forma. Es un paraboloide elíptico. Ok. Entonces, la cuestión es que si yo agarro un punto P en 3 dimensiones y calculo el gradiente de esa función f en ese punto P, entonces tengo un gradiente perpendicular. Pero donde la función es x a la 2 más y a la 2 menos z. Ok, entonces vean que eso es el gradiente de una función de 3 variables. Ahora, ¿con qué tipo de gradientes estoy trabajando acá? Vean que, de nuevo, me voy al dibujo de la montaña. Esta montaña corresponde, creo que mejor lo veo en el anterior. Esta montaña aquí corresponde al gráfico de una función de 2 variables. Porque estoy a un punto XY, por ejemplo, del plano XY, estoy asociando un tercer punto que es la altura correspondiente en la montaña. Voy a escribir esto con el ejemplo que estoy haciendo aquí del paraboloide. Vean que este paraboloide, de nuevo, es el resultado de igualar una función de 3 variables a 0. Pero esto lo puedo ver también como el gráfico de una función de 2 variables, porque vean que esto es lo mismo que z es igual a x a la 2 más y a la 2. Vean ese paraboloide.
ese paraboloide es el gráfico de la función ese paraboloide es el gráfico de la función g de xy igual x a la 2 más y a la 2. Es decir, si ustedes agarran esta función y la grafican, ¿qué es lo que obtienen? Obtienen que a cada punto xy le están asignando un valor de z dado por x a la 2 más y a la 2. Entonces, este paraboloide es el gráfico de una función en dos variables. Es decir, ustedes tienen un dominio tenemos el mismo dibujillo de paraboloide, lo hubiera copiado y pegado nada más. Tengo un punto xy en el dominio y a cada punto xy le asigno un tercer punto z igual g de xy. En otras palabras, aquí yo tengo una función de 3 variables y la igualo a 0 y me genera el gráfico de una función. Vean que a la hora de igualar una función de 3 variables a 0, en realidad estoy creando una relación de dependencia. Es decir, cuando yo agarro esta cosa de acá y la igualo a 0, estoy diciendo que las 3 variables se relacionan de alguna forma. Vean que no es lo mismo que una función. Si yo no tengo este 0 acá, es decir, si yo no tuviera, bueno, si estuviera aquí, en esta función yo puedo meter cualquier valor y la función mete los valores ahí y me devuelve un valor cualquiera. Pero aquí estoy diciendo que esa función es igual a 0. Es decir, que me estoy fijando en solo los puntos que satisfacen que esa función de 0. Y eso está forzando a que el z sea igual a x a la 2 más y a la 2. Entonces, los puntos del paraboloide son los puntos que satisfacen que la imagen de esta función de 3 variables es 0. Aquí la idea es un poco diferente. Es una función de 2 variables, que es x a la 2 más y a la 2. Es una función que a un xy le asigna un valor de z, dado por esta fórmula. Entonces, a final de cuentas, estoy haciendo lo mismo. A un valor xy le asigno un tercer valor z, x a la 2 más y a la 2. Entonces, todos los puntos de esta superficie son los que cumplen que el z es x a la 2 más y a la 2. En términos de derivadas direccionales, si yo quiero calcular la derivada direccional, si yo estoy aquí en este punto, digamos que estoy caminando sobre el paraboloide de alguna forma y quiero caminar en esa dirección, eso corresponde a una dirección u de acá. Entonces, la pendiente es la derivada direccional de la función g en el punto P. O sea, sería el gradiente de la función g en el punto P, punto la dirección u. Pero estas son cosas de 2 variables. En resumen de toda esta hablada rara que les eché, la superficie se puede dar por medio de una función de 3 variables igualada a 0 o como el resultado de un gráfico de una función de 2 variables. Si es, como en el primer caso, el gradiente es perpendicular a la superficie, el gradiente de la función de 3 variables que me genera la superficie. Si es como en el segundo caso, el gradiente me indica direcciones en las cuales me estoy moviendo. Y la derivada direccional es con respecto a ese gradiente. Es decir, una superficie en 3 dimensiones es el gráfico de una función en 2 variables. Por lo tanto, el gradiente va a ser en 2 variables. Es una diferencia un poco sutil y medio enredada, pero es un concepto que a veces se enreda sobre cuál es la diferencia entre una función y una ecuación. Alguien me pregunta si me puedo devolver, ¿a dónde me devuelvo? Ya no, gracias, era antes. Ah, ok. Entonces, sí, es una diferencia un poco sutil entre una y otra.
¿cuál es la diferencia entre... bueno, otra cosa es que no toda superficie dada por esta ecuación corresponde al gráfico de una función. Por ejemplo, una esfera, creo que alguien me lo preguntó, una esfera no es el gráfico de una función. Una esfera está dada por x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 igual a 1, por ejemplo, pero eso no es el gráfico de una función, porque no se puede escribir como z en términos de x y y de manera única. Lo pueden ver como como les decían ustedes en el colegio, que si ustedes tienen una esfera, no sé, algo así. Y si ustedes tienen un punto XY en el dominio, no hay forma de... O sea, si ustedes trazan aquí, si ustedes buscan la imagen, toda línea vertical interseca la esfera en dos puntos. Entonces, eso no es una función, porque cada punto XY tiene dos puntos asignados, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la esfera no es el gráfico de una función. No es el gráfico de una función en dos variables, sino la unión de dos. Porque yo puedo ver la esfera como la capa, la mitad de arriba y la mitad de abajo. Entonces puedo verlas como G1 de XY igual raíz cuadrada de 1 menos x a la 2 menos y a la 2. Bueno, esa no corresponde con esta esfera de acá. Esta es una esfera centrada en el origen. Menos raíz de 1 menos x a la 2 menos y a la 2. Es decir, cuando ustedes intentan despejar el z en la ecuación de una esfera, obtienen z al cuadrado es igual a algo y eso me genera dos soluciones, más o menos raíz. Pero la esfera, se puede ver como x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 igual a 1. Es decir, f como una función de tres variables igual a 1. Profe, Ajá, una duda. sí, En este caso, con esta esfera, a la hora de sacar el vector, bueno, es que hemos visto que, por ejemplo, con el paraboloide eso es igualado a 0. ajá. Supongo que no importa que siempre y cuando se evalúe con o sea, se iguale una constante, el valor de esa constante es irrelevante para el vector gradiente. Sí, Supongo, porque la exacto, constante se va a exacto. terminar eliminando. Sí, yo pude haber cambiado 0 por una constante, porque a la hora de sacar el gradiente, esa constante va a dar 0, correcto. Ok, está bien. Gracias. Bueno. Ok, pero entonces, a lo que me refiero es que en esta parte derivada direccional, los gradientes que estamos considerando son gradientes de funciones, por ejemplo, en el caso de una superficie, funciones de dos variables que generan una superficie a la hora de incorporar la tercera variable, que es que es la imagen de las dos variables. Aunque el concepto de derivada direccional también sirve para funciones de tres variables. O sea, el concepto de derivada direccional, aquí la definición, es general. Yo puedo calcular el gradiente de una función de 57 variables, un vector de 57 variables, es que ya no hay representación gráfica en esos casos. Pero, o sea, ya por ejemplo, si lo aplico a una función de tres variables, el dominio es una cosa de tres variables y el codominio ya es una cuarta variable. Por ejemplo, una función de ese tipo sería que ustedes tengan la montaña y tenga una función de variables que a cada punto de la montaña le asigne, qué sé yo, la temperatura de ese punto de la montaña. Entonces, ya si ustedes quieren graficar la temperatura, no hay forma de hacerlo sobre la misma montaña. Es decir, qué sé yo, si hay una temperatura aquí de 37 grados y aquí una de 45 grados, o sea, la única forma de ver eso es en una cuarta dimensión.
Entonces, lo usual de representar aquí es funciones de dos variables cuya gráfica es una cosa en tres dimensiones. Pero bueno, usualmente creo que casi no tienen que meterse con esas sutilezas a la hora de resolver las preguntas, pero a veces pueden ocasionar ciertos errorcillos o ciertos enredos. Bueno, voy a dar un ejemplo de esto, de esto que estaba viendo de derivada direccional máxima. Los ejemplos son muy sencillos. Profe, Ajá. una cosa, es que es algo que no me quedó muy claro Sí. antes de entrar con eso. En el caso de la... entonces usted dijo que aquellas curvas, bueno, formas cuadráticas que pueden convertirse en funciones, como el paraboloide, Ajá. el vector gradiente va a significar una cosa cuando es función y otra cuando está en forma de superficie, ¿verdad? Correcto. Entonces, cuando estaba en forma de función, ¿cuál era el significado? Por ejemplo, si, bueno, veamos el paraboloide. Acá, cuando es una, o sea, de nuevo, la superficie se puede ver por medio de una función de tres variables o una función de dos variables. Si es función de tres variables igualada a una constante, el gradiente es perpendicular. Qué sé yo, por ejemplo, el paraboloide hiperbólico, que es la silla de montar. Ajá. Ese paraboloide es z igual a x a la 2 menos y a la 2. Entonces, eso se puede ver como x a la 2 menos y a la 2 menos z igual 0. O sea, es como una función de variables igualada a 0. Si ustedes agarran el gradiente en tres variables, me da un vector perpendicular a esa superficie, a esa silla de montar. Pero en esa silla de montar también ustedes pueden despejar el z. Queda que z es igual a x a la 2 menos y a la 2. Entonces se puede ver como una función de dos variables, como acá. Si ustedes sacan el gradiente de dos variables, eso lo que me da es la dirección, ese gradiente de dos variables no es un gradiente sobre el dominio, ¿verdad? Entonces me da una dirección sobre el dominio sobre la cual me estoy moviendo acá. Entonces, o sea, si lo veo como dos variables, tiene una dimensión menos que la superficie. Entonces, una dirección sobre el dominio que se me va a traducir en una dirección sobre la superficie, pero que está Aunque, dibujada sobre la superficie. pero una dirección, digamos, que va en qué dirección, valga la redundancia. Bueno, el gradiente, según lo que vimos acá, la dirección del gradiente es la dirección donde la derivada direccional es máxima. Ok. Entonces, exacto. Entonces es como, por ejemplo, el paraboloide pareciera que es como una dirección que sea como aquí, como en los meridianos, por decirlo así. Sí, que es donde se dijo que el cambio era máximo. Ajá, El cambio de la el cambio de curva. la dirección, exacto. Ok, está bien. Gracias. Bueno, ok, entonces para dar un ejemplo de esto, encuentre las direcciones. Encuentre las direcciones en las cuales la siguiente función, f de xy igual 4 menos x a la 2 menos y a la 2, crece y decrece más rápidamente en el punto 1 menos 1. ¿Ok? Vean que esa superficie es de hecho un paraboloide. Si el f de xy es igual a z, me queda z es igual a 4 menos x a la 2 menos y a la 2. El x a la 2 y a la 2 indica paraboloide, que tenga un menos significa que es cóncavo hacia abajo, y el 4 indica que lo estoy trasladando 4 unidades hacia arriba. Es decir, esa cosa es un paraboloide cóncavo hacia abajo que está aquí arriba en 4.
¿Ok? Y bueno, y el concepto de derivada direccional máxima no es nada más que calcular el gradiente. Entonces el gradiente de f en un punto arbitrario xy, en ese caso es menos 2x menos 2x menos 2y. El gradiente de f en el punto 1 menos 1 es menos 2, 2. Y la dirección en la que crece más rápido es la dirección del gradiente. Entonces la dirección en la que crece más rápido, que le puse UM, es menos 2, 2 entre la norma de menos 2, 2. La norma de eso es 2 raíz de 2. Entonces sería menos 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. Esta es la dirección de más rápido crecimiento. Y la otra es el negativo. En esa dirección, esa es la dirección de más rápido de crecimiento. Ahora, traducción en el dibujillo. El punto menos 2, 2 es un punto como acá atrás. Voy a hacerlo aquí. Ese es el punto menos 2, 2 en el dominio. Ya borré todo el paraboloide. Pero... ese es el punto menos 2, 2. De nuevo ese punto está abajo en el dominio. Menos 2, 2. La dirección esta que obtuve acá, menos 1 entre raíz de 2, o esta dirección mejor, 1 entre raíz de 2 menos 1 entre raíz de 2, es como una dirección hacia acá. Esa es la dirección menos UM. De nuevo, esto está sobre el dominio, está sobre el piso. Ok, sería una dirección que va positivo en X y negativo en Y. Esa dirección se traduce, digamos, si aquí estuviera la imagen, bueno, el problema es que la imagen del punto está aquí está por detrás. Está por detrás del paraboloide. Eso se traduce en un camino sobre el paraboloide. Y ese camino es el camino donde la derivada direccional decrece más rápido. Ahí el dibujo se ve un poco raro, pero de hecho no debería ser así. El problema es que como el punto está del otro lado, voy a ponerlo mejor aquí de este lado. Voy a poner un punto aquí desde este lado. Voy a poner un punto P en general. Una dirección gradiente de f en P. Es decir, como lo estoy representando por una función de dos variables, el gradiente es una cosa de dos variables, es un vector sobre el piso. Ese vector sobre el piso me define una trayectoria acá arriba sobre la superficie. Y esa trayectoria es la trayectoria donde la derivada direccional decrece más rápido. Es decir, si camino por esas partes de la superficie, ahí se decrece más rápido. Entonces esa es la idea. Profe, Ajá. digamos, esa parte de la superficie es de donde los puntos se asocian al paraboloide y ahí es donde crece más rápido. O es Ahí en es la donde, superficie. en la superficie. Ah, ok, ok. Gracias. Ok.
Ok, bueno, y no solo eso, no nos lo piden en el ejercicio, pero la derivada direccional máxima, en ese caso es la norma del gradiente, que en este caso es 2 raíz de 2 cuando sacan la norma de eso. Y la derivada direccional mínima es menos norma del gradiente, bueno, menos 2 raíz de 2, que es el negativo de esa. Ok. Entonces, y el último concepto para hoy, dame un momento para cerrar la ventana, es que comenzó a llover y se me está metiendo el agua. Ya casi regreso. Listo, volví. Ok. Hay otro concepto que también relaciona la idea de gradiente y de derivada direccional, y es el siguiente. Vimos o mencioné cuando vimos la parte de curvas, que si ustedes agarran dos superficies, voy a, qué sé yo, por ejemplo, tienen una superficie que es, no sé, algo así como una sábana, una cosa así. Eso es una superficie, un plano ahí distorsionado. Si ustedes intersecan dos superficies, obtienen una curva. Por ejemplo, si ustedes intersecan una esfera con un plano, obtienen una circunferencia. Entonces, digamos que tenemos dos superficies intersecadas. O sea, un paraboloide con un plano ahí distorsionado. Y el resultado que ustedes obtienen es una curva. Algo así. Resulta que yo puedo calcular la derivada direccional a lo largo de esa curva. Es decir, si yo me estoy moviendo sobre una superficie, pero no estoy siguiendo una dirección recta, sino que me estoy moviendo, por ejemplo, en círculos, o me estoy moviendo en una espiral, o me estoy moviendo en la forma de elipse o cualquier forma. Entonces puedo calcular la derivada direccional si me estoy moviendo no de manera lineal recta, ¿verdad? Las derivadas parciales acá me decían qué pasa si me muevo en direcciones paralelas a los ejes. La derivada direccional me dice qué pasa si me muevo en una dirección recta, pero en una dirección, en la dirección de un vector. Y ahora la idea es qué pasa si me muevo en una dirección un poco más caótica, una dirección más desordenada. Bueno, desordenada, pero modelada por una curva. Entonces, yo puedo calcular cuánto es la derivada direccional de una función a lo largo de una curva. Pero, ¿cuál es la idea? Si yo tengo una curva, aquí vamos a relacionar un poco
la teoría o la materia del tema pasado, perdón, no del semestre pasado, yo puedo encontrar en cada punto de la curva un vector unitario que me dice la dirección de la curva. ¿Cuál sería ese vector? De acuerdo con la teoría de la semana pasada, del tema pasado. ¿Qué vector me dice la dirección de la curva? El gradiente. No. El tema pasado no teníamos gradientes, ¿verdad? Teníamos otros. ¿Alguien dijo algo, pero no escuché? Recuerden que la derivada o el vector velocidad es un vector tangente. Si yo quiero un vector unitario en esa dirección, tenemos un vector que se llama exactamente así, el vector tangente unitario. Entonces, el vector t es un vector unitario que me da la dirección de una curva, la dirección del movimiento de una curva. Entonces, voy a relacionar eso. Voy a escribirlo así. La derivada direccional, ahorita les relaciono por qué lo hice con dos superficies. La derivada direccional de una función f en el punto P, en un punto P a lo largo de una curva C, está dada por voy a escribirlo así, derivada a lo largo de la curva C de una función f en un punto P. Eso va a ser igual al gradiente de f en el punto P, punto el vector tangente unitario evaluado en el punto T0, donde T0 es el valor de T correspondiente a P. Es decir, si la curva está parametrizada, R de T0 tiene que dar P, como en los ejercicios que vimos, que explicamos sobre longitud de arco, que hay que asociar el punto con el valor de T correspondiente. Ahorita doy un ejemplo de esto, pero voy a mencionar otra cosa. Si la curva C es la intersección de dos superficies, f de x, y, z igual, voy a ponerlo con constantes para no poner ceros, g de x, y, z igual d, voy a hacer de nuevo un dibujo. Voy a tratar de hacer otra vez el mismo dibujillo de arriba. Tengo esa superficie. Tengo dos superficies que me generan una curva. Tengo esas dos superficies que me generan una curva. Si yo, de nuevo, siempre puedo parametrizar las superficies y tratar de agarrar el vector tangente. Pero podemos usar las ideas que tenemos sobre los gradientes. Yo tengo un punto, por ejemplo, acá.
cada una de esas superficies, vean que estas son superficies del tipo en las que el gradiente me da un vector perpendicular. Si yo a cada una de esas superficies les calculo el gradiente, obtengo, por ejemplo, un vector perpendicular a una de las superficies, digamos que este es F, y esta es G, esta está dada por F igual 0, y esta es dada, puse constantes F igual C y G igual D. Obtengo un vector normal N1, y para la superficie de abajo, un vector normal N2, que sería, este sería el gradiente de F, y este sería el gradiente de G. Vean que si yo calculo el producto cruz de esas cosas, obtengo un vector que es perpendicular a ambos. Y ese vector es paralelo al vector tangente. ¿Ok? Entonces, voy a escribirlo de la siguiente forma. Voy a pasar la página, voy a dejar unos segunditos ahí. Profe, ¿Sí? tengo una, es que le iba a hacer una pregunta, pero no quería interrumpirlo mientras explicaba. Ok. Era sobre el que hicimos antes de encuentro las direcciones de las cuales f de Ajá. x, ajá, ese de ahí. Mi pregunta es, ¿por qué razón sé yo que esa es, que en este caso eso es por ejemplo, un paraboloide y no simplemente una figura bidimensional? Es que este es el gráfico de una función de dos variables, ¿verdad? Ajá. O sea, es una función de dos variables cuyo gráfico es una función de tres variables. O sea, es decir, aquí no estoy igualando esto a una constante. Si lo estuviera igualando a una constante sería una curva. Ajá. Aquí esto estoy considerando como función. Entonces, como función, aquí en realidad hay una tercera variable oculta. Ah, ok, esa sería z. Entonces, esa es la idea, exacto. Uh-huh. Ok, ya entendí. Uh-huh. Y entonces, para ver si me quedó claro esta última parte, antes usted mencionó entonces lo del gradiente, que eso de que era perpendicular en el caso de que yo tuviera la curva Uh-huh. con sus tres dimensiones. Sí. Pero, pero en ese, para calcular el vector direccional, se ocupaba otro vector. Entonces, ese otro vector que se ocupaba para sacar el vector direccional, o sea, ¿qué diferencia tengo entre sacarlo de esa manera y sacarlo en esta otra? No sé si me explico. O sea, la dirección usualmente está dada. Por ejemplo, se les dice calcule la derivada direccional de una función en cierta dirección. Ok. Ahora, este de acá es para sacar la derivada direccional máxima. O sea, aquí no le dan la dirección, aquí usted encuentra en cuál es la dirección. Pero la dirección Ok. tiene una fórmula. Ok, ya. Uh-huh. Ya entendí. Entonces, en ese caso anterior, en el que nos dieron ese vector, entonces lo que nos dice es calcular en qué punto de esa dirección es que el cambio bueno, cuál es el cambio en el punto dado por ese vector, en la dirección dada por ese vector. Al revés, más bien, ustedes les dan un punto, no les dan la dirección y es encontrar en cuál dirección el cambio es el más grande posible. Ah, ok. En el Porque anterior aquí, sí es eso que dije. ajá, aquí lo que están dando, aquí lo que estamos encontrando es un vector director, el vector U. Entonces es dado un punto, ¿cómo encontramos el vector U? Básicamente la fórmula es el gradiente normalizado. Ah, ok, está bien. Esto, por ejemplo, en modelos matemáticos, digamos que relacionados a velocidad, ya sea en física o, por ejemplo, incluso en la parte de epidemiología, de lo Ajá. que es tasa de contagios, por ejemplo, cosas de ese Sí. tipo. Si esta fuera una gráfica tridimensional, digamos que no representara una curva, sino que fuera, no sé, usando el ejemplo del COVID-19, tasa de contagios diarios en un gráfico, bueno, en una de las cosas, en una de los ejes, que sea
la cantidad de contagios acumulados, en otro sea con respecto a los días, y digamos que en el otro fuera, no sé, por lugares. Ajá. Si yo en eso calculara este vector, el vector, bueno, la dirección en la que sea el más rápido de crecimiento, Ujú. lo que me estaría diciendo es en qué momento de esa curva es que la tasa de contagios es máxima. ¿En qué momento se disparó la tasa de contagios, por ejemplo? ¿En qué momento creció más? Ah, ok, entonces sí, no estaba Sería, tan perdido. sí, exacto. Por ejemplo, la idea de aplanar la curva hace que esa derivada direccional máxima no sea tan elevada. Sí, que sea bastante bajita. Exacto. O sea, mantener el gradiente lo más bajo posible. Supongo que es este tipo de modelos los que deben usar los epidemiólogos o los economistas para hacer este tipo de asunciones. Son un poco más complejos que esto, pero sí, sí. Las ideas son así. Ok, gracias, profe. Ok, listo. Bueno, entonces voy a pasar la página. Bueno, lo que les estaba diciendo acá es que si yo tengo que una curva está dada por dos superficies, vimos que se podían parametrizar, ¿verdad? Que qué sé yo podía despejar aquí una variable, meterla acá y ver si me quedaba algo o sea, la idea de parametrizar es dejar todo en términos de un solo parámetro. Pero si yo no quiero parametrizar, yo puedo calcular el gradiente de esta, calcular el gradiente de esta, acá. Esos gradientes me dan, por ejemplo, este de acá es perpendicular a esta cosa de acá, a la alfombra mágica esta de acá, y esto es perpendicular al paraboloide este. Si yo saco el producto cruz de ambos, obtengo un tercer vector que es perpendicular a estos dos, y resulta que este vector rojo de acá es un vector tangente a esta curva de intersección. Entonces yo puedo encontrar el vector tangente de esa forma, calculando el producto cruz de esos gradientes. Es decir, yo puedo calcular el vector, va a escribirlo así, v igual, se quedó la pantalla en negro, ¿verdad? Sí. Sí. Ya casi lo arreglo. Ahora sí. El vector v dado por el gradiente de f en el punto P cruz el gradiente de g en el punto P es un vector tangente a la curva de intersección. Ok. Voy a pasar la página. O sea, la cuestión es que este vector tangente de acá no necesariamente tengo que parametrizar la curva y encontrar el vector tangente por los procesos que vimos en el capítulo pasado, sino que puedo calcularlo de esta forma. Ahora, el problema es que aquí no me sirve, solo me sirve para calcular el vector tangente. No puedo por este proceso encontrar el vector normal, binormal y esas cosas. Bueno, sí, sí podría, pero son procesos un poco más complicados. Entonces, voy a ver un ejemplo para ver cómo se utiliza esta idea. Voy a pasar la página. Ejemplo. Hallar la derivada direccional de 2 kilo f de x y z igual x a la 2 más y a la 3 menos z a lo largo de la curva
a lo largo de la curva de intersección de x a la 2 más y a la 2 igual 4 y y más z es igual a 1. Es un cilindro con un plano, entonces es un círculo. Tengo que decirles en cuál punto. En el punto 2,0,1. Vean que ahí tengo tres cosas. Tengo que calcular la derivada direccional de una función a lo largo de una curva. Y esa curva está dada por otras dos superficies. O sea, ahí tengo como tres cosas a la vez, tres superficies a la vez. Estas dos superficies me sirven para encontrar la curva, por lo tanto el vector tangente, y esta es la función a la cual estoy calculando la derivada direccional. O sea, el gradiente se lo calcula esta función. Bueno, al final tengo que calcular los gradientes de todos. Pero bueno, voy a considerar las siguientes funciones. G de x, y, z igual x a la 2 más y a la 2 menos 4, o si quieren lo puedo dejar como x a la 2, y a la 2. H de x, y, z es igual a y más z menos 1. Esas son las dos superficies que me generan la curva. Entonces, yo sé que el vector, bueno, puedo calcular el gradiente de G y el gradiente de H. Eso es 2x, 2y, z, perdón, 0, porque no dependen de ese no depende de z, y este es 0, 1, 1. El gradiente de G en el punto 2, 0, 1 es igual a 4, 0, 0. El gradiente de H en el punto 2, 0, 1. H ya era constante, entonces eso es 0, 1, 1. Ahí estoy evaluando directamente. O sea que el vector tangente o un vector tangente AC es gradiente de G en 2, 0, 1 cruz gradiente de G de H, perdón, en 2, 0, 1. O sea, 4, 0, 0 cruz 0, 1, 1. Yo puedo calcular ese producto cruz. Eso sería, vamos a ver, aquí sería I cruz K es igual a menos J, entonces sería 0 menos 4, 4, creo. Ya haciendo el cálculo del producto cruz. Entonces, la dirección que necesito, la dirección U en la cual tengo que sacar la derivada direccional, es la normalización de eso. La norma de eso es 4 raíz de 2. O sea que la dirección que necesito es 0 menos 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2. ¿Ok? Entonces, de nuevo, las dos superficies, o sea, el problema inicial es el siguiente. Tengo una función y en el dominio me estoy moviendo a lo largo de una curva que es la intersección de dos superficies. Yo agarro las gradientes de las dos superficies, les calculo el producto cruz y eso me da la dirección de la curva de intersección. O sea, este vector es la dirección de la curva de intersección de estas dos superficies. Ahora, en esta dirección, tengo que calcular ahora sí la derivada direccional. Entonces, ahora sí, calculo el gradiente de f. El gradiente de f es 2x, 3y a la 2 menos 1. El gradiente de f en el punto que me están dando, 2, 0, 1, es
4, 0, menos 1. Y finalmente la derivada direccional que me pedían es 4, 0, menos 1, punto el vector u que corresponde a la dirección de esta curva C, que es el que encontré en la página pasada, punto eso, y ese producto punto me da simplemente menos 1 entre raíz de 2. ¿Ok? Entonces, a final de cuentas es calcular una derivada direccional que es gradiente punto dirección. El problema es que el trabajo para encontrar la dirección es un trabajo un poco más largo, porque ahora la dirección es el vector tangente de una curva que es intersección de dos superficies. Entonces, para encontrar ese vector tangente, gradiente de ambas superficies y producto cruz y normalizo. Entonces, lo que pasa es que el proceso para encontrar esa dirección es un poco más tedioso. Opcionalmente, otra forma de hacerlo, en lugar de opcionalmente sería como alternativamente. Alternativamente, parametrizar la curva C y calcular T como dirección. Calcular T para usarlo como la dirección. Profe, ¿Sí? una pregunta rápida. Ajá. En ese ejemplo que hicimos antes, entonces es igual a los que estamos haciendo para encontrar la derivada direccional, el primero que hicimos con un vector, solo que el vector esta vez nos lo daría el vector tangente a las dos curvas. Exactamente. Esa es la diferencia, que la dirección hay que sacarla con todo ese proceso usando las dos superficies. Ajá. Ok, está bien. Gracias. Y la otra forma de hacerlo es parametrizando C y calcular T. Ahora, el problema con esta forma anterior, en la que resolví este ejemplo, es que usualmente se enseña mal. Porque usualmente se enseña mal porque este vector que resulta acá no necesariamente es el vector tangente. Puede que dé el negativo del vector tangente. Entonces, habría que fijarse, pero ya habría que fijarse gráficamente en qué producto cruz estoy usando. O sea, si va en la dirección en la que se está moviendo la curva o no. Aquí no se dice en qué dirección de la curva se está moviendo. Entonces, esta parte se deja como abierta. No se le da tanta importancia a eso. Porque, por ejemplo, si uno se está moviendo en una dirección, es un vector tangente, y si se está moviendo en la otra dirección, es la dirección opuesta. Entonces, aquí no se le da tanta importancia en qué dirección se está moviendo la curva. Pero este vector es tangente y es unitario a la curva, pero no es el vector tangente de la hora de parametrizar. Entonces, de momento aquí no se le da importancia a la orientación de la curva. Eso lo digo porque si hago el cálculo así, puede que no me quede el mismo vector, pero al menos me va a quedar un vector o el negativo de este. Entonces queda un poco ambigua la cosa. Voy a calcularlo con el vector tangente acá. No sé ni qué hora es para ver. Ya es hora como de que vaya cerrando. Ya falta poco. Voy a dar el ejemplo con la parametrización y nos vamos. Sí, hoy se me pasó un poco la clase, porque es que metí varias explicaciones que no tenía pensado meter, como lo de la diferencia entre las superficies y eso, entonces me fue más tiempo en eso. Voy a dar este ejemplillo sacando el vector tangente y terminamos. Bueno, C está dado por la intersección de estas dos curvas. X a la 2 más Y a la 2 igual 4. Y más Z es igual a 1. Vamos a ver si me sale algo. Vean que si yo sustituyo
ahí me sale que z es igual a 1 menos y, o más bien y es igual a 1 menos z. Y eso lo puedo meter acá. Entonces me queda x a la 2 más 1 menos z a la 2 es igual a 4. De hecho, eso lo puedo ver, como está elevado al cuadrado, no importa hacerlo así. Yo puedo darle vuelta. O sea, un número y su negativo al cuadrado son iguales. Queda más conveniente así. ¿Cómo están de esta forma? Vean que esto es un círculo de radio 2 centrado en el punto 0,1. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, que x es igual a 2 coseno de t y z es igual a 2 seno de t más 1. De nuevo, bueno, ya ustedes hicieron bastante práctica en la lista, asumo. Entonces saben que cuando uno parametriza una cosa así que queda como un círculo, el radio es el que va multiplicando al coseno y el seno, y el punto donde está centrado se suma. O sea, aquí está centrado en el punto 0,1, entonces a coseno le sumo 0 y a seno le sumo 1. Y con eso el y me va a quedar, el y acá me queda 1 menos z, que sería 1 menos esto, o sea, sería menos 2 seno de t. Bueno, voy a ponerlo 1 menos z es igual a menos 2 seno de t. Entonces, en ese caso, la curva no estaba tan terrible de parametrizar. A veces estos ejemplos no se pueden parametrizar tan fácilmente, entonces toca hacerlos como lo hice anteriormente, sin parametrizar. Pero entonces ahí tengo la siguiente parametrización. R de t es igual a 2 coseno de t, 2 seno de t más 1, menos 2 seno de t. R' de t es igual a menos 2 seno de t, 2 coseno de t, menos 2 coseno de t. Vean que aquí les estoy dando un punto, es el punto 201. ¿Cuál es el valor de t correspondiente al punto 201? Perdón, aquí puse mal el orden. El y es menos 2 seno de t y el z es 2 seno de t más 1. Sí. Y aquí es entonces, aquí sería menos y aquí sería más. O sea, cambié el orden de, o sea, el z era el que obtuve cuando parametricé al inicio del círculo. En 201, el valor de t, ¿cuál es el valor de t que hace que la parametrización original me dé 201? Eso es t igual a 0, ¿verdad? Si yo meto t igual a 0, me queda aquí 2, aquí me queda 0, y aquí me queda 0 más 1, o sea 1. Entonces en 201 el valor es t igual a 0. Ok. Algo que puse en mi nota, no sé si vieron mi nota, las que están digitadas, a la hora de cuando piden los valores en un punto. Si me piden los datos en un punto, yo puedo evaluar el punto cuando ya no tenga que derivar más. Es decir, aquí ya no tengo que derivar más porque lo que me interesa es el vector tangente. Entonces esto es lo último que tengo que calcular, es la última derivada. Entonces ya aquí puedo meter t igual a 0 y seguir los cálculos con ese valor. Entonces vean que R' de 0, R' de 0 es 0 menos 2, 2. De nuevo, como ya no tengo que derivar más, yo ya puedo meter el valor t igual a 0 y seguir con los cálculos. Si tuviera que derivar más, ahí si meto el valor de t igual a 0 antes de derivar, pues las cosas me van a dar 0. Entonces todo se va a simplificar. Ok, entonces de nuevo estoy interesado solo en ese punto. ¿Qué sería el vector tangente entonces? El vector tangente en ese punto es R' de 0 entre la norma de R' de 0 y eso es 0 menos 2, 2
entre la norma de 0 menos 2, 2. La norma de ese vector es 2 raíz de 2. Y eso me da exactamente el mismo vector que obtuve anteriormente. Entonces, esta es la alternativa para llegar a este vector, ¿verdad? El ejercicio termina de esta forma, sacando la derivada direccional. De nuevo, estamos calculando derivadas direccionales. La idea es sacar el gradiente de la función a la cual le quiero sacar la derivada y la dirección en la cual quiero sacar la derivada. Entonces, esta alternativa es para encontrar esa dirección. Aquí la dirección se encuentra gradientes de las superficies que me define la curva, en el punto, producto cruz, normalizo. Eso me da la dirección de la curva. O sacar la dirección a como aprendimos en el capítulo pasado. Parametrizo la curva usando las ecuaciones de las dos superficies, ¿verdad? Estas dos superficies son a las que le saqué el gradiente en el método pasado. Parametrizo las dos superficies y saco el vector tangente como aprendimos en el capítulo pasado, y ese vector tangente es la dirección. Vean que en este caso es la misma, pero como les dije, ese detalle de que usualmente esta cosa no se enseña con toda la rigurosidad, puede que si la sacan así o la sacan así les dé el negativo del otro, pero no nos, o sea, ahorita no nos estamos fijando en esos detalles. Entonces estaría bueno ya sea que saque uno o el otro, porque el problema en realidad no me dice en qué dirección me estoy moviendo, o sea, si me estoy moviendo a contrarreloj o en el sentido horario, etc. Entonces, esa es la idea. Son alternativas para calcular el vector tangente. Ahora sí. Disculpe, porque es que en el punto 201 t era igual a 0. Cuando me dan un punto y una curva, hay un valor de t asignado. Para encontrarlo, me voy a la fórmula de la curva, a la parametrización de la curva, y me fijo cuál valor de t hace que a la hora de meter t acá en la curva original me dé 201. En ese caso Ok, es igual a sí. 0. Uh-huh. Gracias. Y eso está relacionado con la última pregunta que me hicieron en la clase del martes también, que creo que era que pedían longitud de arco de un punto a otro y había que sacar cuáles eran los valores de t correspondientes a esos puntos. En la lista de ejercicios se van a encontrar muchas cosas así, donde les dan el punto este, que es como el punto que corresponde a la posición, pero en realidad lo que necesitan es el tiempo, porque el vector tangente, normal, binormal y todas esas cosas están en términos del tiempo y no de la posición. Entonces, dada una posición, usualmente tienen que encontrar el tiempo. En el método anterior no me interesaba el tiempo porque no estoy parametrizando. Entonces aquí vean que evalúo el punto en sí, ¿verdad? Evalúo 2 acá, 0 acá, 1 acá. Pero si estoy usando parametrizaciones en términos de t, necesito hallar ese valor de t. Ok, ¿alguna otra pregunta sobre estos ejemplos? ¿O la clase de hoy en general? Profe, Ajá. ¿me podría explicar de nuevo por qué es que x es igual a 2 coseno t y y z es igual a 2 seno t más 1? Es que esto representa una circunferencia con centro en 0, 1 de radio 2. Entonces, usualmente cuando tenemos eso, podemos usar coseno y seno. El valor que multiplica el coseno y el seno son el radio, o sea, aquí el radio es 2. Y lo que estoy sumando es el centro. Por ejemplo, en X está centrado en 0 y en Z está centrado en 1. Entonces sumo 1 acá. O, como lo habíamos visto, era más o menos así. O sea, otra forma de hacer esto. Voy a poner aquí otra forma. Es escribir eso como X entre 2 a la 2 más Z menos 1 entre 2 a la 2 igual a 1. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy pasando este 4 a dividir y después agrupándolo dentro del cuadrado. Y yo puedo elegir x2 igual coseno, z menos 1 entre 2 igual seno, y despejar quién es x y quién es z. Entonces, si despejo x, me queda x es igual a 2 coseno, y si despejo z, z es igual a 2 seno más 1. Entonces, esa es otra forma de verlo.
Ok, gracias. Ok. Profe, Ajá. ¿podría poner un toque a la página anterior? Ahí está. Gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Voy a detener la grabación.